Vale, la idea de este video es cómo poder digitalizar tus negativos desde tu casa, con materiales que puedas conseguir en cualquier tienda. Así que no perdamos tiempo y vamos con el proceso. Bien, lo que vas a necesitar es una cinta aislante o eléctrica. Es más que nada para la referencia de corte. Una cuchilla, ya que con una tijera será complicado el manejo. Un foco de 12 watts aproximadamente y que sea de luz blanca, no luz neutra, no luz cálida, luz completamente blanca. Y una base para encenderla. Yo en casa ya tenía una lámpara, así que simplemente busqué el tipo E27. Si no, búsquele una base en la misma tienda. Sí, una lata de Pringles, la versión grande estará bien. Y por último, los negativos que ya tengas. Esto ya te lo suele dar el laboratorio fotográfico. Bien, básicamente la idea es que desde un lado del Pringles la luz del foco esté cerca a los negativos, que estarán sujetados por dos cortes internos, y al otro extremo irá tu cámara del móvil. Primero vas a colocar la cinta en la parte inferior del Pringles, más que nada para poder tener una referencia de corte, y vas a hacer dos cortes laterales, uno enfrente de otro. La idea es que por un corte ingrese el negativo y en el corte del frente es por donde va a salir el negativo. Y ahora vamos al otro extremo, que es donde estará el móvil. Entonces hay que quitar parte de la longitud del Pringles. Y para esto vas a colocar otra guía de cinta alrededor para que el corte salga recto. Y esto va a depender del enfoque de tu móvil. Si tu cámara enfoca a 10 centímetros o a 15 centímetros, será donde hagas el corte. En mi caso, mi cámara principal enfocaba a unos 10 centímetros, así que ahí coloqué la cinta e hice el corte total. Bien, ahora vas a armar tu base para el foco. Como te comenté, yo ya tenía una lámpara en casa, entonces solo tenía que quitar los accesorios y colocar la bombilla blanca. Queda apagar las luces, encender el foco y vas ingresando los negativos poco a poco y que estén al centro, para que tú con tu móvil vayas tomando fotografías de cada foto. Es como un escáner casero de muy bajo presupuesto. Una vez que ya tienes todas las fotografías, queda la edición y para esto vamos a usar la aplicación Snapseed. Importas las fotografías y las vas recortando para que queden con el frame correcto. Tu foto básicamente es un negativo, por lo que tienes que invertir las curvas de color para que obtengas los tonos reales. Así que ingresas a la sección de curvas y verás que hay rojos, verdes y azules. Al ver los gráficos de cada color, tienes que tú modificar la curva de manera opuesta cuando veas estos picos tan altos. Vamos modificando los rojos, siguiendo estas referencias, modificamos azules y verdes y claramente también tienes que ir viendo la foto. Quizás te pasas un poco con los rojos y vas retrocediendo o modificando la curva también. Luego irás por la corrección del balance de blancos que
El balance de blancos básicamente es la temperatura de la foto, más fría o cálida. Y una vez que ya estén con los colores correctos, puedes ir exportando. El proceso que vimos anteriormente es para traer los tonos reales de los negativos, pero ahora te recomiendo pasarlos al Lightroom y editarlos un poco. Ya sabes, subir contrastes, exposición, saturación de algunas cosas y más. Y aquí yo decidí ponerlo en blanco y negro, me gustaba más cómo quedaba, pero ya depende de tu estilo. Aquí te pongo la diferencia entre este método y el trabajo de un laboratorio. Quedan con un acabado bastante decente, creo que es suficiente para publicarlo en redes sociales. Para cosas de entrega o si quieres mucho detalle de la foto, obviamente siempre te voy a recomendar trabajarlo con un laboratorio. Quizás para algunos rollos antiguos, familiares que tengas por ahí o algo que sepas que no requiere tanta calidad, estaría bastante bien. Y sobre todo esta opción económica, pues esta idea la verdad es muy divertida y bastante eficiente. De hecho, esta idea la encontré en el canal de Foto Pirata, es un canal enfocado en el mundo de la fotografía analógica y cuando vi la idea me encantó, así que quise intentarlo. Así que espero haberte ayudado y nos vemos la siguiente semana.